Las primeras evaluaciones que se hicieron se tomaron al menos 150 cepas para ver si tenían la capacidad de colonizar los tejidos vegetales. Anteriormente se había trabajado en otros proyectos. Se pudieron estudiar algunas cepas para el control de mosquita blanca en tomate. Entonces tenemos cepas que están adaptadas a las condiciones ambientales y esto nos favorece en el momento de generar una solución, porque ya sabemos que estas cepas pueden adaptarse a las condiciones propias de donde se hacen estos manejos de los cultivos. Cuando se dio la opción de la necesidad, ¿cierto? Nosotros ya llevábamos estudiando estas al menos 30 cepas, pero para el estudio específico de este proyecto nos quedamos con 10 cepas, 2 géneros principalmente, que ya sabíamos que podían colonizar tejidos de otra hortaliza. Habíamos hecho pruebas previas en sandía, recuerdo. Entonces, para el proyecto como tal trabajamos con 10 cepas. Luego de esas 10 cepas, luego de haber hecho los ensayos de colonización, vimos si es que todas las cepas tenían la capacidad de colonizar los tejidos de las plantas. Hicimos pruebas in vitro, ¿cierto? Para ver si todas estas cepas también podrían inhibir el crecimiento de algunos patógenos. Luego comienzan las pruebas in vivo, donde trabajamos con plantas y ya estas plantas inoculamos tanto con el endófito como el patógeno y ya tenemos algunas pruebas conceptos donde nos indicarían que el microorganismo podría inhibir el crecimiento o la sintomatología de estos diversos patógenos en estudio. Entonces, ya teniendo todas esas caracterizaciones, nosotros podemos discriminar entre las diversas cepas cuáles podrían tener además el potencial para ser escaladas. Finalmente, la masificación es una fermentación de los microorganismos. En este caso son fermentaciones bifásicas, podríamos hablar, tienen 2 etapas, pero la que nos ayuda a la obtención de la biomasa del microorganismo como tal es una fermentación sólida, donde se inocula el microorganismo en granos de arroz, los cuales están previamente esterilizados, y es ahí donde estos componentes, el arroz, le entrega energía y alimento al microorganismo para que pueda desarrollar estas estructuras que son los conillos y que serían los ingredientes activos de estos bioinsumos. Masificar una cepa significa producir cierto microorganismo a nivel industrial para obtenerlo principalmente, que son los conidios, con lo que se hace un bioinsumo. En el caso nuestro utilizamos los conidios de los microorganismos para formular un producto. Antes de eso, de hacer la prueba como tal, debíamos verificar si es que realmente el patógeno, inoculándolo a la planta se terminaba enfermando, ya hasta que sea un tal grado, si es que habían plantas que se enfermaban demasiado, obteníamos plantas muertas finalmente, ya. Pero lo que nos indicaría que si hay síntomas de la enfermedad, aquí tendríamos que ver en presencia y ausencia con el microorganismo benéfico. En cuanto a los resultados, hemos visto que cepas tanto de Beauveria como Trichoderma tienen el potencial de inhibir el crecimiento de los patógenos. De estas 10 cepas total, al menos nos hemos quedado con 3 y 3 por grupo de microorganismos, ya, para ver si es que estas finalmente tienen el potencial de escalamiento. Los asociados dentro del proyecto principalmente es el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, que es el CEAF,
quien dentro de esta iniciativa está con un objetivo que es medir principalmente el contenido de azúcares y su capacidad antioxidante de estos frutos que son tratados con hongos endófitos. Y en línea, ¿cierto? Por su parte, está viendo todo el estudio de la colonización, si logran colonizar o no los hongos endófitos, más que es la línea investigativa, y obviamente validar estos hongos en terreno para ver si efectivamente tienen un control. Dentro de lo que hace INIA, ¿cierto? Nosotros acá somos INIA Rayantue, que quienes estamos validando los hongos endófitos en terreno, e INIA Quilamapu, por su parte, que también tiene el centro, ¿cierto? Que se dedica principalmente al centro de bioinsumos, que se dedica principalmente al tema de los hongos endófitos. Ellos lo que están viendo en laboratorio y lo que lograron ver finalmente fue que los hongos endófitos sí lograban colonizar a las plantas de melón y sandía. Dentro de nuestra línea de investigación, que es la agroecología, ¿cierto? Y que es mi trabajo en terreno, nos motivamos, ¿cierto?, a entregar una alternativa biológica a los productores principalmente de melón y sandía, de cucurbitácea, enfocada a estos cultivos, arriesgándonos un poco porque son productores grandes, de superficies grandes que están acostumbrados a usar químicos, pero queríamos entregarle una solución innovadora, una solución que tuviera un bajo costo, que tuviera un impacto ambiental importante, un impacto social y también, ¿por qué no hablarlo de salud? Productores hoy en día que aplican químicos, efectivamente aplican en base a supuestos controles para una enfermedad y productos que muchas veces no controlan esas enfermedades. Entonces estábamos un poco ahí, yo siento que con el desconocimiento desde parte de ellos. Entonces les entregamos una alternativa que había sido validada en otros cultivos como tomate, ajo, ají y un sinfín de cultivos donde los hongos endófitos sí funcionaban para el control de enfermedades, incluso de nematodos. Entonces nos quisimos arriesgar y decir, ¿por qué no probar en melón, que hoy en día es un problema para los agricultores principalmente, porque sandía creemos que es algo que está un poco solucionado con el injerto, a pesar de que estamos probando con sandías francas, la incorporación de los hongos endófitos para el control de enfermedades de suelo y de enfermedades foliares y además de áfidos. Fue una alternativa a la cual quisimos arriesgarnos y, ¿por qué no decirlo? Y quiero mencionar esto como un punto sumamente importante porque hoy en día cuando tú regresas al terreno te das cuenta que hay productores que lamentablemente han perdido la vida producto de la utilización de estos productos químicos porque no tienen la conciencia quizás de aplicarlos con trajes y eso lleva a querer hacer algo diferente y aportar un poco más desde el lado biológico. Este melón que está a mi derecha fue un ejemplo, y es que es un melón firme, duro, que se trató, no estaba bien saneado, que espero que con esto ya se sanee con cero producto artificial, para decirlo de una forma, y han dado resultados. Yo ahora tengo aquí a mi derecha mi cultivo que hace ver melón a simple vista y bonito, casi no hay daño. Y así vamos avanzando y avanzando a paso firme, siempre y cuando no nos dejen solos. Lo que nosotros queremos lograr finalmente con el proyecto principalmente es entregarles a los agricultores una alternativa biológica, una alternativa que logre controlar hongos de suelo, que logremos, ¿por qué no?, tener melones, un producto o sandías con un valor agregado, esto es capacidad antioxidante y contenido de azúcares mayores, entregar el producto a un menor costo y que logremos, ¿por qué no?, aumentar la superficie plantada de melones, ¿cierto?, y lograr rendimientos que teníamos años anteriores con esta alternativa a menor costo y también, ¿por qué no?, el rescate de la sandía franca, dejar un poco de lado los injertos, que si bien hoy en día tienen grandes rendimientos, pero la sandía franca nos trae de una u otra manera recuerdos de pasados que podríamos, ¿por qué no?, rescatar.